Buenas noches. Hola, hola, hola. Hola. Igual a lo mejor te escuchan, ¿no? Sí, yo tengo buena. Hola, hola. Buenas noches y bienvenidos al Centro Cultural María Guida. Bueno, hoy no solamente soy el director saliente, sino el presentador del libro. Así que hay un retumbo, ¿no? Por lo menos. Pero no está bien. Sí, pero a mí me retumban los oídos. Eso como dicen los músicos. Si no se da el retorno. Hola, hola. Bien. Bienvenidos, gracias por, a pesar de que vamos a llegar todos a ver el partido de Uruguay, por eso pusimos esta actividad a las 19 horas. Es la presentación de un libro que se llama Vuelta de Campana, de Héctor Baptista, publicado por Yaugurú. Y bueno, ¿quién es Héctor Baptista? Este señor que está aquí a mi lado, a quien casi no conozco. Lo conocí hace muy poco a través de Ricardo Pérez, que nació en Boston, Estados Unidos, en 1982. Ha vivido en Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos y actualmente reside en Uruguay, en Arachaña. Sí. No se ha restringido nunca a un medio o a una cultura. Siempre ha estado involucrado con el periodismo, al principio en el Miami Herald, después de manera independiente. Publicó el libro de cuentos Filosofía Momento y la novela Suero. Creó una de las primeras aplicaciones de literatura para celulares que funciona con éxito en la actualidad y ha logrado difundir su literatura en nuevos medios. Es autodidacta en todas sus actividades, comunicador de radio, cineasta independiente y músico. Aventurero. Ha realizado viajes en bicicleta, explota continuamente la naturaleza y disfruta de la soledad. Esa es la presentación, después le podrán preguntar a él cosas más íntimas. Pregunte. No pasa nada. Pero bueno, es una forma de decir. Es una novela y el título lo podríamos explicar en una doble acepción. Una, en la página 9, como hombre de mar, vuelta de campana. Yo le explico, los veleros a veces dan vuelta, quedan con el mástil dentro del agua, después vuelven a su posición original. Me imagino que no siempre, pero si lo hacen, esa vuelta, ese círculo que traza el mástil es una vuelta de campana. Me gustaba eso, me gustaba pensar en algo desaparecido que resucita o algo tan bien hecho y pensado que puede hacerlo. Me gusta la vuelta de campana, emerger del horror absoluto de una posible muerte por ahogamiento, resucitar de las profundidades, estar sumergido y salir, si se quiere, ileso. Eso es una vuelta de campana. Pero la novela es narración y narración es tiempo y es sucesión. Y creo que la idea de tiempo también está de manera metafórica en el sentido de reloj de campana. El reloj de campana es el reloj que al movimiento de la campana da las horas. Y creo que de alguna manera la página 77, disculpen que como tengo que ir rápidamente a las señalizaciones, habla, usted verá, esto es otra aserción de que la novela está muerta, el tiempo. La novela tiene tiempo. Un libro contemporáneo no puede tener tiempo. Una novela tiene una línea, un sentido marcado. Joyce escribía con cronómetro. Víctor Hugo con un reloj de arena, y el tiempo parece ser cosa del pasado. Ahora hay relojes y hay citas y medimos los días, pero no hay espera, y estoy seguro, segurísimo, de que el tiempo está para la espera.
para medir en cuánto tiempo pasa algo. Y hoy la gente no espera, el tiempo es para esperar. Ahora hay horas, hay días, números, pero no más tiempo. La novela tiene tiempo, está cargada de espera. Es complicada esta idea, tengo que explicarla mejor. Los otros capítulos ayudan a esto, a explicar. Este documento, por supuesto que es una novela de una novela que está muerta, es un todo, se explica a sí mismo y ahí sigue. Pero hay como una imagen metafórica que me hace pensar que esta vuelta de campana es también una alusión metafórica al tiempo. Y la reiteración del tañido que marca como reloj el tiempo se sostiene en una redundancia deliberada del título que está en las páginas 8, 9 y 10. Al comenzar a leer la novela, en esas páginas, la 8, la 9 y la 10, cada momento aparece el título de la novela. Escribí una novela, se llama Vuelta de Campana. Me encantaba escribir mi novela, pensar, organizar la trama. En el otro párrafo, Vuelta de Campana. Yo le explico los veleros y lo que leí anteriormente. En el otro, en la otra página, aparece de nuevo y los fracasos que acompañaron ese momento cósmico. Vuelta de Campana se ocupaba en parte de eso, proceso, eso es todo. El medio es el fin. Y a cada rato vuelve al comienzo de la novela con esa reiteración como de sonido, de pasos monótonos del tiempo. Un tema, esta novela, después la voy a leer toda. Ahora, salta para ustedes. No. Juega mucho con una idea shakespeariana y que es común, que es con la literatura en la literatura. ¿Por qué? Porque evidentemente para un profesor de literatura resulta grato leer a Baptista y Vuelta de Campana, porque aunque no los nombre, a veces los nombra claramente con nombres y apellidos, pero es evidente que ha leído mucho y que cualquier autor en lengua inglesa o lengua española poesía no ha mencionado. A veces deliberadamente, o si no, la frase o el hecho te hace pensar en un autor determinado. Y hay un tema literario que es eje de casi toda la novela. O sea, hay literatura en la literatura de tres maneras. Primero, con el tema, que es un tema literario que es recurrente, la muerte de la novela. Para citar una frase de una entrevista de Tom Wolfe, que dice que la novela ha muerto, en la página 19 por ahí se cita Tom Wolfe, en la página 37 con mucho humor, este escritor que está intentando escribir una novela en el momento en que la novela está muerta, porque esa es el gran desafío, dice: generalmente cuando escribo escucho música. En este momento estoy escuchando Cecil Taylor. Estoy pensando en qué voy a cenar y estoy pensando en la muerte de la novela, más que nada pensando qué otra palabra puedo utilizar que no sea muerte. Problemas de los escritores, ¿no? Internet me da los siguientes sinónimos para la palabra muerte: fallecimiento, defunción, óbito, deceso, fin, tránsito, asesinato, homicidio, crimen, atentado, degollina, martirio, ruina, caída, destrucción, aniquilamiento, desaparición, supresión, eliminación, erradicación. Eso nos da las siguientes variantes: la novela está fallecida, la defunción de la novela, el óbito de la novela, el deceso de la novela, el fin de la novela está en trance, la novela está en tránsito, el asesinato de la novela, nada que ver, murió de causas naturales, el homicidio de la novela, y lo mismo sería para crimen, atentados, degollina y martirio, la ruina de la novela, por ejemplo, en sus manos, la caída de la novela, y también con destrucción y en que la novela desapareció, se suprimió, se eliminó, se erradicó. Esto indica una acción de tercero y tiene más sentido, mucho más sentido, ya que la novela no fue asesinada, la novela evolucionó. Estoy más cerca. Pero ahí empieza a buscar los sinónimos de evolución:
transformación, desarrollo, crecimiento, progreso, cambio. Y ahí va jugando con el arte de escribir y con esa idea de la muerte de la novela. El tema de la literatura en la literatura está presente muchas veces cuando habla de la importancia de la literatura. En la página 8 dice: tengo que rescatar lo sólido. Este estar en el medio me lleva a apreciar el balance, y las cosas más balanceadas son las más sólidas, y lo más balanceado que he encontrado en mi vida es la literatura. La literatura es refugio, combustible y meta. En ella me sumerjo esperando ahogarme. Amo la solidez de la literatura. En momentos de la cultura líquida, amar la solidez de la literatura parece como una idea recurrente y fuerte. Y la tercera forma, ya la mencioné, en que aparece la literatura, es mencionando y citando frases de escritores. No sé si son preferidos o no del autor. Es más, el autor hay veces que no sé dónde está. Si está ahí adentro y es el personaje del que ahora voy a hablar o no, o todo lo contrario. Y está bueno que no lo sepa. Tom Wolfe, Bukowski, Cortázar, Ernesto González Bermejo, Hemingway, Arguedas, son algunos de los nombres propios que aparecen en la novela. Cada vez que presento un texto narrativo, el docente aparece explicando algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica de la novela. Hay un autor, que es él, y un narrador, que puede ser cualquiera, o que pueden ser muchos. La voz que me está contando una historia. Ese narrador nos presenta realmente un mundo de lo narrado. Ese mundo, que es igual al nuestro, tiene lo mismo que el nuestro. En vez de personas, tiene personajes. Tiene hechos y acción, como en la realidad. La acción y los personajes se mueven en un espacio como nosotros, y todos nos movemos en la ficción o en la realidad, en la sucesión del tiempo. Hechos, personajes, espacio y tiempo son el mundo de lo narrado, y hay una voz que nos lo acerca, o varias voces que nos lo acercan narrándolo. Aquí hay dos mundos, y después les voy a contar, dentro más o menos de 80-85 minutos, aquí estaré refiriéndome a que en realidad hay dos novelas en una, y que hay 7 capítulos que cuentan una historia y ahora voy a decir cuando señale la estructura, no voy a contar que Jack el Granjero es el criminal. Pero como es, para que no sepan el final. Pero hay dos mundos. Y luego ese narrador aparece de 3 maneras, y él mismo lo explica en un alarde de teoría. Bueno, dice en la página 27, cuando se cierra el capítulo 1. Bueno, a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que mi novela tenía 3 formas de narración. O sea que, por las dudas que no nos hubiéramos dado cuenta, cierra el capítulo 1 diciendo: a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que mi novela tenía 3 formas de narración. Un narrador omnipresente, lo que se llama en teoría la narración, el narrador Dios. Ese omnipresente que está en todos lados, incluso adentro de los personajes. Eso, hay posiciones del narrador con las cuales el que está narrando puede saber lo que está pensando cada uno de los personajes y dice lo que está pensando. Hay narradores que se ponen, bueno, yo no puedo saber lo que piensan mis personajes, y entonces cuasi omnisciente puede contar lo que hacen como si tuviera un dron. Miren cómo me actualizo. Antes decía como si tuviera una cámara, ahora digo como si tuviera un dron. Ya cambia la teoría de la literatura, como si tuviera un dron y sigue al personaje por todos lados, pero cuando éste piensa no puede entrar ni a su alma ni a su cabeza. Ese es cuasi omnisciente. Y después puede marcar una distancia tal que es que a lo que les ocurre a los personajes les importa muy poco, que es casi la distancia quironiana, casi fría, de
un personaje allá y un narrador lejos incluso afectivamente, a diferencia de un Morosoli que se involucra en la voz del narrador y enternece cada relato, cada espacio y cada personaje. Son como posiciones de cercanía, lejanía, de cuánto quiero decir que sé, porque en definitiva es un truco, la literatura es mentira, siempre es mentira. Pero es una mentira que puede ser más creíble o menos creíble y yo soy el que decido si sé lo que mi personaje está pensando y sintiendo o finjo pensar que no lo sé y eso me da como una independencia y me da como que yo soy un ser y el personaje ese es otro. El narrador Dios se le llama al omnipresente, se le llama al narrador Dios por obvias razones. Un narrador omnipresente, la voz interna de Miguel Perrino, ese es el nombre y el apellido del personaje principal de la primera novela. Y por último, los diálogos. Me parecía que estaba muy bien eso de asistir a los diálogos en directo. La voz interna de Miguel Perrino, o sea que hay como una especie de monólogo interior. Ahora, para esas tres voces, la tipografía ayuda. Entonces, todo esto como si lo hubiéramos hablado. Leer una novela, muchos de aquí saben, tú no, que para mí eso es un sacrificio enorme. Lo he dicho públicamente, por suerte breve. Por suerte es una petite nouvelle, dirían los franceses, pero las novelas largas para mí son un mundo inabarcable. Debo comenzarlas 20 veces y volver para atrás. Y no puedo hacer como mi esposa, que las compra cuanto más joven, las lee 2 días, yo eso me es imposible, no puedo. Entonces, como leo 20, 30 páginas por día, y al día siguiente olvidé la historia, tengo que arrancar de nuevo. 100 años de soledad la comencé 17 veces. Y la terminé porque la tenía que dar en un examen. Es una cuestión. Hoy nadie me obliga a leer una novela. La leo porque quiero. Esta dije, no, te la presento, sí. Dije, cuando pesé. ¿Se acuerdan cuando Flores Mora pesó el libro de Cravioto? Y dijo 1380 gramos de cultura cívica. Y cuando fue, pesó el libro y después me puso. No, pero una novela breve. No, las tres situaciones que acabamos de decir, narración omnipresente, diálogos y voz interior de Perrino, lo destacan de esta manera. Con una letra de imprenta normal es el narrador, pero de repente estamos escuchando al narrador y de repente aparece todo en cursiva, que es lo que el personaje está pensando. Y a veces es lo que está pensando simultáneo con lo que se viene narrando, pero hay veces que no. La narración está en un determinado momento del relato y lo que aparece en cursiva como monólogo interior no tiene tiempo. Puede haber sido antes o pudo haber sido después. Ese también es un juego interesante porque cada vez que se escribe una novela, una obra literaria, hay que ser distinto. Y esta es una obra distinta. Y los diálogos están en estilo directo, vale decir, se transcribe textualmente lo que los personajes dicen, lo que se indica con un guión al comienzo de cada diálogo, ¿no? No el indirecto que fulanito le dijo que se fuera y él dijo que no se iba nada. Ahí no hay ni un guión, es el narrador que está reproduciendo un diálogo. El diálogo está siempre en estilo directo, por lo tanto con presencia señaladora de guiones. Los personajes. Miguel Perrino, digamos, intenta ser escritor. En la página 9, hay muchas veces, pero creo que es el momento de la presentación. Dice ese narrador omnipresente y dueño de todo. Mi protagonista, no sé, la idea de posesión, ¿no? No es protagonista de la historia, es como mío. En realidad, el personaje es un títere o una pieza de ajedrez en las manos de alguien que lo maneja a su antojo. Borges preguntaría, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza?
porque Dios mueve al jugador y esta es la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonía, porque uno puede imaginar al narrador moviendo el personaje, pero yo ser el personaje de otra historia movido por otro que está por encima mío. Y es la idea de infinito, de que nosotros somos libres y que tenemos libre albedrío, pero que en realidad alguien determina cada uno de nuestros movimientos. Eso está en Baja Reír en Paz. Y estaba con mi protagonista es Miguel Perrinó, un capitán de barco desempleado, y la primera parte de la novela, que cuando él aparece, transcurre en la Patagonia argentina. La idea central de Mi muerto era que Miguel Perrinó compraba un cuadro, una serigrafía, la cual existe, ya que la mandé a hacer, de la que había 150 copias. Miguel compraba la última de la serie. Así es como presenta. Tiene mucha importancia ese cuadro y esa serigrafía. Está casado con Isabela. De las primeras veces que se la nombra es en la página 13, cuando se dice: Isabela hace el mejor café con leche. Técnica perfeccionada en su juventud, trabajando como moza en el mejor café de la ciudad. Ese café, pan y mantequilla, Miguel rechaza con respeto cualquier otro ofrecimiento. Después de unos tragos y de un par de bocados, se puede hablar de lo que sea. Es una forma muy especial de hablar de Isabela, su esposa, una mujer de la que uno podría enamorarse. Luego está Fidel, el perro, Gabriel, el amigo, Cintia, la expareja de Miguel, y una cantidad de gustos que se van a desgranar en la multitud de diálogos. El arte, se habla mucho de pintura, de la serigrafía esa, de la música, hablan de comida, hablan de la bebida y de un gran protagonista que creo que por ahí puede haber, quien lo dirá ahora cuando yo termine de hablar, otro gran protagonista, por lo menos en el relato y en los diálogos, que quizás tenga alguna vecindad con el autor: el mar, uno de los grandes protagonistas de la novela. Y hablando del mar, es uno de los espacios en los que transcurre Vuelta de Campana. Son múltiples los lugares, pero diría, para decirlo, hay una tierra, que es la Patagonia, gran parte del relato ocurre allí. En determinado momento se dice: el camino se extiende siempre prometedor en la Patagonia. Llegar o ir andando proporcionan igual satisfacción. En la soledad de la Patagonia, en esa tierra de Mapuche, donde anda Santiago, fue inevitable pensar cuando leía estos días el contexto de un paisaje que conocí hace 2 años y que realmente enamora. La tierra es eso, la Patagonia, y luego el mar, más el Atlántico que el Pacífico, pero aparece el mar. Y ahí sí encontré yo una relación ideológica casi con El viejo y el mar de Hemingway, también autor citado por allí. Él incluso, el escritor, a veces en broma, que Río no podría ser masculino y que en cambio mar es femenino y masculino a la vez. Y eso me acordaba lo que dice Santiago, que a diferencia de los hombres que pescaban en bote con motor y que llamaban al mar como de si de un contendiente o enemigo se tratara, él siempre le decía la mar, como si de una mujer se tratara. Estoy citando de memoria, y por eso hablaba de cómo la luna afectaba a la mar. No podía decir el mar. La mar era una cercanía para el viejo pescador hombre a la concepción femenina de la mar. Pero el libro, la novela Petit Nouvelle breve de Hemingway, también es toda una idea del dolor como una forma de purificación, de salvación y hasta de curar todo dolor. En medio de la pesca del gran pez, las manos de Santiago están en llaga viva, y en determinado momento sabe que la única solución es meterla en el agua salada. Duele como
la gran mano. Pero sabe que con ese dolor llegará el alivio, aunque soportar solo el dolor. Y ese mar que siempre, esa idea, en la página 59 y 60, cuando los pies están quemados, dice, viene hablando del mar, dice, Miguel se levanta y da unos pasos nerviosos y pausados, piensa en volver por sus sandalias, ya le duelen los pies, pero no, con cautela podrá sortear una herida importante antes de llegar al agua. Despacito, si me concentro, capaz que puedo disfrutar del dolor. Cambié el tono de voz porque cambió el tipo de letra. Es lo que habitualmente van a ver entre el narrador omnipresente y lo que está pensando Miguel. El viento se calma por unos segundos y el sol aprovecha para levantar la voz. Te quemas igual, pero sin viento molesto. Isabela está leyendo en la terraza. Sabe que va a tener que pedir disculpas, si no jamás se arreglará nada. El mar es frío, indiferente, te calma de golpe de las altas temperaturas, alivia las plantas de los pies como un abrazo de sábila. Se acerca para que los pies estén siempre sumergidos. El espacio que hay entre los tobillos y las rodillas se masajea con la espuma. La playa está casi desierta y sigue. Incluso aparece por aquí una frase de él que dice que el mar siempre bulle. Estás como solo, pero en realidad sabes que ahí alrededor hay mucha vida. También en la novela de Hemingway, Santiago dice, nadie está jamás solo en el mar. Y empieza a quedarse en silencio para escuchar los murmullos de la vida alrededor. Y creo que cuando elijo para hablar de los espacios, el mar y la tierra, esto no creo capaz que ni haya pasado por la cabeza de Héctor Batista, pero el mar y la tierra, el protagonista es un capitán de barco, es marinero en tierra, lo que dijo metafóricamente Rafael Alberti en uno de sus más hermosos poemas y libros de poemas. Marinero en tierra es alguien que está fuera de su hábitat, fuera del lugar para el que ha nacido. Y hay algo de eso en la página 81, a ver si no encuentro rápido la cita. En la página 81 dice, estoy perdido, siempre lo estuve, nunca me perdí en el mar donde debía estar, estoy perdido en tierra. Una cosa es estar perdido y otra es estar perdido donde no perteneces, es estar doblemente perdido. Para mí eso es marinero en tierra y era la voz interior de Miguel. O van 13, son solo 14. Ya estamos cerca. La estructura de la obra tiene algo de Divina Comedia, con sus 7 círculos, sus vestíbulos, del infierno, el purgatorio, del paraíso. Pero olvidándonos de eso, cuando puse aquí en mis anotaciones que me guían en el pensamiento, puse la estructura de la obra. Cuando uno pone la obra, igual hasta piensa en una obra en construcción. Y se me ocurrió poner en construcción y subrayar. Porque es uno de los desafíos o una de las cosas que uno cuando empieza a leer la novela es como un ensayo. Es decir, está contándote una historia, construyendo una novela, pero con la problemática de un escritor que intenta escribir una novela cuando la novela ha muerto, que no sabe qué palabra poner, que no sabe qué orden dar. Hay un determinado momento que ahora voy a leer, que es un documento en Word, de esos que hoy se escriben, pero que muchas veces se elimina o se cambia. Es alguien que juega con los borradores, aunque luego el conjunto de borradores sea vuelta de campana. Hay una historia que se enumera en 8 capítulos que van del 0 al 7. Hay un capítulo inicial donde presenta a los personajes del 0 con un final feliz, que tiene que ver con el autor, la vida misma. Y luego 2 que se titulan Anales de una creación y una tragedia.
escrito por un tal Miguel Perrinó. O sea que después que leen esa novela de 8 capítulos con final feliz, tienen 2 capítulos más bajo un título que dice Anales de una creación y una tragedia, escrito por Miguel Perrinó. Y la historia se cuenta en 2 capítulos. Y usted dirá, bueno, es otra historia, yo hablé hace un rato de 2 mundos. Bueno, a poco de comenzar a leer esos 2 breves y contundentes finales de la novela, es otra historia de amor, protagonizada por Andrés y Natalia, ya no por Miguel e Isabela. Se retoma una historia que ya estaba presente en la anterior novela, pero que habíamos pasado por alto, pero que aquí cobra vida. Es otra pareja, otra historia, son las posibilidades de la novela. Todo esto no se puede jugar en un cuento, esa es la ventaja de la novela. El cuento obliga a una historia única, a una concisión de 3-4 páginas y darle un hilo conductor a una sola historia. La novela puede infinitamente trazar una verdadera colmena de personajes, como diría Camilo José Cela, en donde todo se entrelaza. Es otra historia, pero que tiene anterior, hay algo de estructura cíclica y con un final sorpresivo, como la tiene la primera también, con una situación feliz y una final infeliz, la segunda parte, y sorpresivo, pero por lo negativo, para la historia de amor. En un caso hay como una separación, en otro está presente la muerte, pero no contaré nada de ello hasta el próximo año. Y bueno, desde ahí no reveló los secretos. El capítulo 0 de la primera novela, de las 10 partes entonces que tienen, 8 y 2, en el presenta a los protagonistas y el tema literario, el fin de la novela. En el capítulo 1, el mar y la tierra como espacios. El capítulo 2, el borrador, en Word, ya lo voy a leer. El capítulo 3, la pareja fuertemente de Miguel y Isabela. El capítulo 4, el tema de la muerte de la novela, y un cuadro, una pintura que es muy clave, como un elemento clave en la historia, y el tema de la música. En el capítulo 5, el bar, la bebida, la comida, la pareja, y hasta un cierto acercamiento a lo vulgar, el fútbol. Que lo digan a la mujer. Capítulo 6, el sexo. Hay todo un capítulo en que hay una muy buena descripción, sin caer en la obscenidad, aunque ojo que a veces le gustan al editor caer en esa, como una mezcla, ahora diré al hablar del estilo, pero el tema de la relación sexual está allí, sin caer en la pornografía, pero muy bien descrito sexualmente. Un capítulo 7 que es la muerte de la novela y el final, una posible separación y algo sorprendente. En el capítulo 0 y 1 de la segunda parte, Andrés es un pintor, Miguel era un escritor, y Natalia dice que están por separarse, un nuevo amor que parecerá que es casi la Helena troyana, una mujer de la que también se podría uno enamorar. El estilo. Y el estilo creo que es alguien que escribe muy bien y que en esas ubicaciones hace gala precisamente de escribir muy bien, y que lo que hace es tratar de desnudar la desesperación de alguien que está intentando avanzar y no puede, el desafío de la hoja en blanco, el qué será. Y el capítulo 2 es esto, nada más, es el más breve de todo. Y el capítulo 2 dice así: esto es así. Tengo vuelta de campana en un documento Word, en papeles escritos en máquina de escribir y en cuadernos. Mientras escribo esto, voy sacando partes del documento Word y las voy poniendo acá. Recién abrí este documento que se llamaba como el libro, Vuelta de Campana, y escribí durante 1 hora. Eso es mucho. No edité, no copié. Creé durante 1 hora. Hablaba de lo que es estar enamorado, comparaba varias situaciones y di a conocer 3 historias personales. Después, cuando cerré el documento,
Cuando la máquina me preguntó si lo quería guardar, dije, sin pensarlo, confundido, que no. Después de golpear el suelo y las paredes repetidas veces, de cagarme varias veces en mi madre y en la hostia, expresión que copié con mucho afecto de mi abuela, durante poco más de otra hora puedo sentarme de nuevo y escribir este pequeño párrafo. Me gustaría transmitir mi impotencia, pero no puedo. Y no me acuerdo de nada. Esto creo que es como por sí solo un texto independiente de toda la novela, porque es de alguna manera algo que solo los que escriben pueden comprender, que puede variar entre apretar una tecla u otra y perder algo que no vale, o perder para siempre algo que valía mucho. Me pareció una muestra, pero es cierto que a veces lo vulgar está entremezclado con lo oculto, que a veces aparecen los largos párrafos o enunciados con fragmentos de frases cortas, y hay toda una visión del arte como una manera de esfuerzo, de trabajar por ello, y de una idea de que el arte de narrar es el arte de narrar el momento. Ahora sí voy a citar a García Márquez sin dron y con cámara. García Márquez, toda la literatura del 20 cambió gracias al cine. Fue el manejo del tiempo del cine el que le hizo cambiar a la literatura el hecho de lo que hasta el 19 casi había sido una cuestión, de lo contrario no se entendía, que era la línea cronológica, contar una historia en el orden en que sucedió. Fue el cine el que empezó a dar las sorpresas de lo que se llama flashbacks o preposteración, para decir, ir para atrás y para adelante. Eso que entramos, vemos una película, en tal momento el personaje tiene tanta edad, de repente pasamos a su niñez, de repente pasamos a su vejez, los hechos parecen... Y lo otro que ya más en la segunda mitad del 20 era el famoso corte abrupto, eso que dice, ¿cómo terminó? Porque veníamos del esquema de novela y cuento que tiene que tener final. Es más, yo, que era un amante y sigo siendo del western, terminaba con el llanero solitario, cualquiera yendo en un carruaje, todo feliz, o el saludo y el ten, y ahí sí realmente cerró. Ya después de ahí no puede ocurrir nada. Y antes que hubiera empezado la película, tampoco existía nada. La narrativa del cine y la narrativa escrita llegó a pensar que antes que yo comience a leer una historia, los personajes yo los puedo imaginar y deben tener una vida. Si el Miguel Perrinó que se me presenta aquí ya es un capitán de barco, yo puedo reconstruir como la vida de Isabela para atrás. Y después que la novela se termine, si no se mueren, porque después de muertos ya es un poco más fácil saber, no sé, pero pueden existir. Y entonces García Márquez lo explicaba eso con una cámara. Un narrador es mandado por un autor con una cámara y viene a filmar esta realidad. Cuando él comienza a filmar, ya venían ocurriendo cosas. En determinado momento, cuando él quiera, deja de filmar y se va. Eso es la historia. Un fragmento de una realidad. Por eso, dice en determinado momento el narrador, el autor no puede disfrutar el final, solo el proceso. Y los grandes narradores saben que no importa el final, que lo que vale es el proceso y cada parte de lo que se viene narrando. Sé buen narrador en cada parte. Eso lo apliqué una vez a quienes a veces criticaban la narrativa de la Andricina y el humor. La Andricina disfrutaba cada paso del relato sin importar el efecto final.
En realidad uno disfruta el momento en que se va contando. Tiene por qué ser el final lo mejor, lo más sorprendente. Hay veces que se piensa que se escribe para sorprender al final. Es más, puedo irme por una puerta del costado y sin ser visto. Y tú preguntas, ya sé, ¿qué? ¿Cómo sigue? Imagínatelo tú. El borrador, la búsqueda de la novela, la búsqueda de lo mejor, lo que importa es el camino, lo que importa es el proceso. Hay una idea del trabajo, la disciplina que cuesta escribir cada página y que a veces cuando no hay resultados produce, como en el sexo, impotencia. En la página 86 se habla de que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando, citando a Picasso. Alguien decía, Jules Superville, no sé si la inspiración existe, pero es por la duda y vendrá mi encuentro, pero por la duda yo hago la mitad del camino hacia ella. Es como ayudarla y no quedarse esperando. Entonces todo este intento de escritura, de contar la historia, es como un juego literario con la literatura como protagonista y con la idea de una historia de amor muy moderna, con una original forma de escribir. Yo no he leído otra cosa de Héctor Batista, pero bueno, lo felicito y con aportes como este creo que la novela no ha muerto. Gracias. Y ahora que él diga si acerté en alguna cosa, de verdad, no tengo... Mira que son desafíos que me gustan mucho, ahora lo confieso fuera del micrófono porque esto estaba saliendo para el exterior. Sí, la voz se escucha, yo para. No, pero que normalmente... No me oyen bien. Normalmente no me gusta que me diga alguien qué quiso decir. O sea que en la novela yo me quedé con algunas dudas. No me importa. Total, digo, no se las digo a ellos que me quedé con dudas. Total. Es decir, no todo lo que leemos lo interpretamos todo de igual manera. No sabemos qué es lo que quiso decir en determinadas cosas. No hay una historia lineal de eso. Entonces, como a mí no me interesa, tengo otra cuestión mental. Mi cabeza es muy complicada, es una computadora llena de virus. Pero una de las cosas que yo digo... Yo no puedo retener estructuras de relatos, no puedo detener, hasta el punto que yo veo una película, una policial, me fascina. A los 6 meses yo la puedo ver de nuevo, no sé ni quién es el criminal, ni cómo lo va a hacer, entonces yo la disfruto 2 o 3 veces. Claro, después, 6, 7 años después, se me duplican las imágenes en la cabeza, tengo 2 archivos y sé que la vi 2 veces. Pero en el momento que lo vi, yo no puedo contar una historia, por eso no soy un buen narrador. Yo envidio a los buenos narradores, tanto orales, ese que te va contando una historia en orden, yo voy a contar una historia en orden, soy un desastre. Y viste, cuando estás conversando con una persona, una dama, lo que sea, llevar apunte así para entender queda complicado, queda feazo. Entonces no lo hago, no tengo esa capacidad de hilvanar un hilo de... Entonces te cuesta leer historia, pero realmente cuando me puse a leer, esto yo lo podía haber llamado, tenía el teléfono de él y decir, en este capítulo, ayúdame con... Yo prefería hacer la investigación que uno hace con el oficio del lector y de interpretar y transmitirle a ustedes lo que yo sentí con Vuelta de Campana. Y bueno, quizás ahí estaría bueno que tú explicaras alguna cosa de qué se encuentra aquí, eso, y te presentaras un poco tú y te hicieran alguna pregunta para... Bueno, la verdad que muy bien, la verdad, ¿no? Qué suerte, sí. Gracias, muy buena lectura y muy bien, muy atinado realmente, o sea, lo que dijo él, más o menos. Sí, la idea del libro era... Es que el trabajo está en esas cosas que a él le llamaban la atención y que de alguna manera resaltó.
es los cambios de voces, los cambios de tiempo, trabajar con diferentes elementos. Yo pensaba mucho al momento de trabajar en la cabeza de mi lector en el momento, ¿no? A mí me parece que si uno está haciendo algo en su tiempo, no puede obviar lo que está pasando en su tiempo, ¿no? O sea, tenés que tomar en cuenta lo que está ocurriendo, ¿no? Ese va a ser tu lector y eso es lo que está pasando y esa es la obra artística al final, es una especie de filtro de lo que está ocurriendo, tú como persona pasa a través de ti y tú de alguna manera lo devuelves a esas mismas personas que les está pasando, ¿no? Y a veces cuentas una historia, ¿viste? Haces música, pero bueno, no tomar en cuenta lo que está pasando no tiene mucho sentido. Y bueno, el libro tiene más o menos 10 años de trabajo, ¿no? Lo empecé trabajando la historia de Miguel Perreinó, Isabela, en sí era esa historia de amor, y después empecé a pensar mucho en los tiempos que corren. O sea, nosotros como personas estamos cambiando mucho en cómo nos comportamos con los medios. Somos personas que hemos pasado de ser pasivos, de estar sentados recibiendo un mensaje, a interactuar constantemente con los medios. Entonces, nuestro cerebro en sí ha cambiado mucho en cómo recibe información, cómo quiere tratar esa información, y nosotros mismos cómo queremos trabajar con las cosas, ¿no? Entonces, bueno, trabajando, dije, bueno, a mí me encanta este medio, de alguna manera a lo mejor este medio puede acercarse a eso, no tengo que cambiar el medio sí o sí, tengo que hacer otra cosa. Puedo usar el mismo medio pensando en lo que está pasando y escribir de esa manera. Entonces, al introducir varias voces narrativas, es una especie de interacción, porque yo no te dejo todo el tiempo en el mismo lugar, sino que te dejo un ratito y te saco, te dejo un ratito y te saco, te dejo un ratito y te saco, voy para atrás, voy para adelante. El cambio de tipografía tiene que ver con eso también, porque La idea es navegar con cualquier medio y en cualquier lugar, viajar moviéndose en un solo lugar estático, vivir para navegar. Navegar era una de las frases que había elegido del libro, con navegar es necesario, y es la idea de ese movimiento permanente, ¿no? Sí, totalmente, y tiene que ver con eso, o sea, con el proceso. Para mí es muy importante, o sea, la idea es que en cualquier momento que tú estés leyendo, o sea, todas las partes tienen que ser igual de importantes, o sea, no puede haber una parte más o menos importante. No tiene ningún sentido hacer eso, o sea, todo tiene que ser igual de importante, todas las partes tienen que tener el mismo trabajo, y esa fragmentación de alguna manera también resalta eso, o sea, en esa interacción, ¿viste? Entonces tú podrías leer ciertas partes solamente y tendrían muchas sentido por sí mismos, ¿no? Como que más o menos es lo que estamos acostumbrados ahora. Estamos acostumbrados a estar en una cosa, pero salir de ella constantemente, ir, volver a ella. Me parecía en el narrador omnipresente, como leyó él, y la parte que él habla sobre la muerte de la novela, él va narrando y al mismo tiempo está navegando en internet, y eso es lo que te comparte, ¿no? Entonces estás como él está narrando lo que está haciendo en ese momento, y en ese momento está en internet y está usando y te está diciendo, o sea, él como que está copiando internet y lo está pegando y te lo está diciendo. O sea, entonces tú estás como en sos parte de la interacción del momento, ¿no? El libro no es, la idea es que no fuera estático, que no fuera, ¿viste? Sino que tuviera ese movimiento aunque lo estuviera haciendo otra persona. Y eso ocurre durante todo el libro, o sea, estaba pensado hasta que hay partes que hasta después de editado se sigue modificando el libro. Hay una parte que el narrador sigue cambiándolo, o sea, que en teoría no podría cambiarlo. O sea, él te dice, tú lo estás leyendo y él te dice, y esto lo cambié después de editado, y no se podría cambiar. O sea, el libro ya estaría editado, pero la idea es que continúa, ¿no? Ese mismo movimiento. Habla de cuando se corrigió, que no se podría haber corregido, ¿no? O ya estaría corregido el libro, ya estaría terminado, y él dice que lo cambió de todas maneras.
Y bueno, ese era el trabajo. Siempre, ¿no? Yo creo que, al igual que las ciencias, el trabajo artístico, a ningún científico se le espera que empiece de 2 más 2, ¿no? O sea, él entra en un punto de la ciencia en el que ya ha ocurrido toda una evolución, él aprende esa evolución y simplemente agrega sobre eso. Yo creo que las artes es exactamente lo mismo, o sea, viene toda una evolución del arte y uno tiene que intentar, o sea, utilizar eso que ya está y agregarle a eso, dar el próximo, o intentar dar el próximo paso, pero parado en eso, ¿no? Y bueno, es un poco la idea de mencionar autores, ¿no? Constantes clásicos y hablar también de el libro al final y en algunos tiene partes momentos clásicas. Ahora que haces la referencia a la ciencia, hay un momento que también Hay una parte, parte en que Isabela y Miguel reflexionan sobre Hawking y todas las teorías de la ciencia. No quise meterme, viste, por demasiada expertez. No, está bien. Sí, porque era la idea de eso. Había una parte que desapareció de la ciencia. El libro era mucho más largo y la editorial en su momento dijo no. Eso ya es verdad. Eso es verdad. El libro era más largo y la editorial dijo esto se va mucho, me dijo, se va mucho, y le cortó algunas partes que al final fue una buena decisión. El capítulo 0 termina diciendo, y yo lo considero una definición de literatura, yo siempre me pregunto, ¿qué es real? ¿Qué es mentira? Sí, yo juego con eso también, ¿no? Mucha gente me dice, pero esto te pasó a ti o lo que sea. No te pasa a ti, pero la idea era que pareciera que le pasó a la persona que... Bueno, antes que ellos te pregunten, yo te voy a preguntar, ¿qué hay de Héctor Batista en Miguel Perrinó y en la novela o qué no hay? Yo lo único que, por lo que conozco y los relatos que dice, que esa soledad junto al mar parece ser como autobiográfico, como que ese narrador siente lo mismo que tú. Ahora, ojo que después hacer referencias de todo tipo, de las íntimas también, o sea que pregunto en general qué hay del escritor aquí. Siempre hay algo porque es un hijo, pero ¿cuánto? ¿O poco? ¿O trataste que no hubiera nada? No, me parece que lo que más hay es la evocación a las cosas de los sentidos, ¿viste? O sea, cuando él come, o cuando él como siente el mar, o como siente a su mujer, ¿viste? Sí, los olores de la mujer en el acto sexual. Los nombro porque, a ver. Está bien, está bien, porque ese es uno de los análisis que podía haber tomado. Hay un gran manejo de la percepción a través de diferentes sonidos, olores, sonidos, sensaciones, parecen todo oídos. Claro, eso es lo más activo, o sea, que a mí me gusta ser así, o sea, a mí me gusta con todo lo que hago estar metido en completo, o sea, intentar absorber todo lo que está pasando. Todo el tiempo estamos absorbiendo información constantemente, ¿no? O sea, hay constantemente información de todo tipo, ¿no? O sea, entonces hay que estar atento, es como una manera de ser consciente a toda la información que está ocurriendo en ese momento. Eso es preciado para mí. No solamente, ¿viste?, estar sentado de manera pasiva, o sea, hay que estar interactuando. Cuando sos consciente de tu entorno y de lo que está pasando, interactúas con él, porque estás recibiendo, ¿no? Entonces eso quise poner en el libro, que todos los personajes lo hacen más o menos, ¿no? En alguna u otra medida, de cómo ellos reciben lo que les está pasando. Andrés en el final, cuando está en la playa, el olor del pescado, la parte sexual, las dos partes, que en el sexo pasa mucho, ¿no? No es solamente lo físico, hay muchísimas cosas que están ocurriendo. O sea, intentar eso, la carga sensorial que estuviera presente en el libro. Eso puede ser como... ¿Alguna pregunta? Lo que es. ¿Niman? Pero bueno. Bueno, entonces, gracias por estar. Está allí el libro por si lo quieren comprar y disfrutar. Pronto veremos para
presentarlo en La Paloma y en algún momento volveremos acá en un partido, un día que no juegue Uruguay. Pero acá Sí. tenemos una... En el capítulo 2 ese que se te borró, si fue así o me dijiste, ya lo hice, no lo pongo así. No, ese es algo que me ha pasado más o menos parecido, pero no de esa manera. Pero no, ese capítulo fue eso, fue como que necesitaba ahí, después de ese primer capítulo, conectar con esa interacción, ¿viste? O sea, como que ahí ese capítulo está ahí. Claro, ¿viste? Entonces ves todo el proceso, salís de la novela, no te habla nada de la novela, sino que te habla simplemente de lo que es, ¿viste? Y te da la pista esa de que... yo juego mucho con el tema de que, o sea, de conocer el medio y saber lo limitado que es. Entonces, bueno, ¿qué tanto te puedo transmitir yo eso, la impotencia? No puedo realmente, si yo me pongo a describirte a ti impotencia... o sea, Diferente para una persona, entonces es diferente en el caso. totalmente. ¿Te imaginas eso? Claro. Dar un ejemplo de impotencia es la mejor manera de transmitir la impotencia, porque intentás que la otra persona se ponga en el lugar. Si yo me pongo a describirte la impotencia, que sentía que se me caía el edificio, que sentía... No puedo transmitirte, pero si yo te doy un ejemplo de algo que te causa impotencia, ahí tú, ¿viste? Como, ¿qué hago? Te llevo por la parte sensorial de la cuestión. Te pongo en esa cuestión, en esa misma... Entonces ahora tú dices, bueno, sí, eso debe ser mucha impotencia que te pasa eso. O sea, vos perder algo y no poder recobrarlo, ¿viste? Entonces ahí va ese juego que va de la mano con eso de preguntarse la novela, ¿no? El medio... esa pregunta está constantemente, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede hacer el medio para transmitir, ¿no? Una pregunta, por favor. Sí. ¿Qué es lo que te inspiró esto a escribir este libro, uno? Y lo segundo, ¿qué pasó en ese corto capítulo 2? ¿Qué te sucedió? No, pero ya está bien ella. No, sí, no, está bien. El 2, la primera... Claro. Pero ¿qué te llevó a escribir este libro? Sí, quisiera saber. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te movió? Mira, no sé si hay una cosa, o sea, lo mío, a mí me gusta escribir, es lo que hago, ¿viste? Entonces, es más como que hay muchas cosas en cada libro y como te digo, es un periodo muy largo, esta novela tiene 10 años de trabajo, entonces hay muchas cosas que van cambiando, que van pasando. Realmente la idea es... Lo que me inspira es hacer un buen trabajo. La inspiración mía es hacer un buen trabajo. O sea, y si yo tengo una idea y yo estoy seguro que esa idea es la mejor idea del mundo y después yo leo el cuento y no me parece bueno, a mí no me interesa. Esa idea se borra y se elimina y desapareció. O sea, porque lo más importante es que el trabajo quede bien hecho. O sea, está más allá que todo. Para mí un trabajo bien hecho es... depende del medio. O sea, si estoy haciendo un cuento, si estoy haciendo un poema o si estoy haciendo una novela, se modifica, ¿no? O sea, en este caso es cuando yo lo leo y yo siento que mi objetivo está cumplido, ¿ok? Y en este caso mi objetivo era lograr eso, o sea, intentar entender más o menos lo que está pasando en las personas que me rodean al momento de hacer el trabajo artístico y poder narrar bien. El objetivo cumplido, te contestó, porque a muchos escritores le preguntan cuándo una obra está para publicar. Borges, al que cito frecuentemente, decía que ahora muchos piensan primero en publicar y después en pensar lo que escriben. Y en realidad el objetivo cumplido es ese, es la satisfacción de que determinadas cosas se cumplieron y que bueno, esto es ahora un libro, pero en realidad nunca el libro completo o te completa a ti o a un escritor. Juan Ramón Jiménez, que se creía Dios y que estaba creando la obra, es decir, que todos formaban parte como el acto creador de Dios para ir completando la obra,
que es la visión del poeta como pequeño Dios, diría Huidobro, siempre decía que mi mayor arrepentimiento, decía, ese era, mi mayor arrepentimiento es el arrepentimiento de la obra que he escrito, o sea que en realidad perfeccionaba tanto su trabajo que cuando lo escribía decía que no lo debía haber publicado porque todavía se podía escribir mejor. Y eso sería imposible en todo acto humano, porque nunca se coescribiría un libro, se haría una pintura. Tuve el placer de tener un año en España a un escritor bastante conocido que era Carlos Bousoño, que siempre decía en sus clases, decía, hay una obra que tengo que escribir antes de morir, que son mis 10 mejores poemas ajenos. Y había elegido 10 poemas, uno de Machado lo recuerdo claramente que bromaba, en lo que él lo hubiera escrito mejor. Es decir, y lo escribía mejor, y señalaba que este adjetivo era mejor que este otro. Y lógico que los propios escritores también pueden sentir que se puede ir un paso más, pero hay un momento en que algo se tiene que... Un objetivo determinado lo tiene, si no harías infinitos borradores, si no habría ninguna obra. Sí, Whitman escribía el mismo libro varias veces, precisamente por eso, pero yo creo que sí, él tenés que tener claro el objetivo, o sea, el objetivo de... ¿Qué es la diferencia entre tal vez escribir para desahogarte, para ver qué pasa, y cuando quieres escribir algo, o sea, como quieres hacer una obra artística, digamos? Esa es la diferencia, o sea, que vas a tener un objetivo y vas a trabajar por eso, y cuando tienes en vista eso, es hasta un poco más fácil porque tarda más, pero puede ser más fácil saber qué tiene que salir, qué tiene que entrar, reconocer ciertos puntos débiles, ¿viste? Que eso es importante en las relecturas. Y lo que pasa con la inspiración también es que ponle en 10 años, si tú empiezas a escribir algo y te basas en la inspiración, toda la situación de tu vida, cuando empezaste ahí y cuando terminaste, va a ser totalmente diferente. O sea, todo cambió, tus amistades, lo más seguro es que hayan cambiado, tus parejas, tu familia. ¿No cambiaste el comienzo en el final? ¿Cómo? ¿No cambiaste el comienzo en el final? No. ¿El comienzo siguió así o...? No, el comienzo, sí, no. La estructura de la novela en sí se mantuvo casi durante los 10 años. Se modificó, que como era mucho más larga, porque se sacó de la parte de atrás. O sea, no se modificó la novela en sí, sino que sobraba de novela atrás. Entonces se sacó una parte y yo arreglé el resto como para que... ¿Qué es lo que pasó? O sea, en el momento... Es un buen consejo. Yo cuando dijiste que había poda, si se hizo ahí, se hizo bien. Porque esos 2 capítulos tienen la ligereza y el tiempo necesario. Si esos 2 capítulos se extendían a 3 o 4, creo que arruinaban la historia central. Pero... ¿Y qué pasa? Que se pudo hacer. Cuando, imagínate, tú estás 10 años con un producto, tienes una visión, estás adentro, y después viene alguien de afuera y te dice cosas que está bien, tú no viste, estuviste metido en la cuestión, estuviste dentro del edificio y alguien que viene de afuera te dice, che, viste, esto acá le falta esta esquinita acá. Entonces, si tú tienes en vista el objetivo, te es más fácil hacer. Viste, la gente a veces se pone, no, pero que es mi obra, que cómo la voy a cambiar, que... Sí, o sea, si realmente tú lo que quieres es hacer un buen libro, lo puedes cambiar, porque el objetivo es hacer un buen libro, no es tener razón, no es malcriadez. Que a veces el que dice, no lo cambio, eso es malcriadez. A veces, ¿viste? Tenés que poder moverte, tenés que tener espacio para mejorar la cuestión, ¿no? Así que bueno, eso es. Gracias por estar. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias.